difícil. Todo lo que ha pasado es que, imagínate, un pilar de la familia que se vaya, pues va a causar caos. Alguien que pese a la lluvia, al aguacero o al diluvio, presentó anoche mismo su álbum, su libro aquí en la ciudad de Nueva York. Fue mi querida Chiquis. Cabe mencionar que es una de las mujeres que más quiero, que más me empodera, señores. Es una chica que siempre anda reinventándose, que nunca se da por vencido. Y bueno, pues es aquí su libro y todo lo que hablamos con Chiquis, bastante fuerte, por cierto. La quiero. Chiquis llegó a Nueva York para promocionar su libro infantil, La niña que les canta a las abejas, disponible a partir de hoy, tanto en inglés como en español. Si uno quiere tener un libro exitoso, aquí empieza y comienza aquí en Nueva York. Yo lo he sabido desde que lancé mi primer libro, se llama La niña que les canta a las abejas, y es un libro de que yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido, yo desde chiquita en la escuela, luego cyberbullying en las redes sociales. Según Chiquis, el libro está dedicado a su abuela materna, con quien pasó la mayor parte del tiempo en su niñez. Y aunque ahora están distanciadas, se emociona hasta las lágrimas cuando habla de ella. Tengo ganas de ir a verla. Le mandé un mensaje hace un par de semanas cuando me di cuenta que estaba en el hospital, antes de irme a mi viaje, y me dijo que está bien. ¿Cuál fue la parte más triste cuando escribiste ese libro? Extrañé mucho a mi abuelita, o sea, fueron tantas emociones, lloré por la emoción, por los recuerdos, y este libro pues es también algo para ella, ¿no? Porque tuvo un impacto muy grande en mi vida. Claro. Ay, no, me vas a llorar, tú me vas a llorar. La quiero mucho, es difícil, es muy difícil. Todo lo que ha pasado es que, imagínate, un pilar de la familia que se vaya, pues va a causar caos, ¿no? Bueno, ya me hiciste llorar. Hablando de la familia, Chiquis nos dio su opinión sobre el libro que lanzará su tío Lupillo, contando todo lo que sucedió con la muerte de su mamá, Jenny Rivera. Cuando lo vi llorando en las redes, me dio cosa, dije, pues es mi tío, lo quiero mucho y quiero a toda mi familia en realidad y pues ojalá que le vaya muy bien con su libro. También aprovechamos para preguntarle si se ha comunicado con su padre luego de que saliera de la cárcel. Hablé un poquito con él después de que me di cuenta que salió, pero ya de ahí no hemos podido hablar mucho. No sé dónde esté, pero espero que esté bien, que esté con su familia, y que esté, o sea, yo quiero que él esté bien. Si él ya no está en la cárcel es porque así lo quiso Dios y yo tengo fe en eso y espero que esté bien. Cambiando de tema para cosas más alegres, no podía dejarla ir sin preguntarle sobre los rumores de embarazo y el regalo que hace unos días le entregó a su esposo. Óyeme, vi que le diste un anillo a tu esposo. Fue una cosa que digo, él se lo merece. Nunca he estado casada un año. Estaba cumpliendo años, estamos celebrando nuestro aniversario. Dije, pues bueno, él es muy buen hombre. Yo me humillo ante ti y digo, Dios nos va a cuidar. No sé, fue algo así como chistoso también. Espera un momento, vamos a arreglar, vamos a aclarar. No, todavía no. Vamos a aclarar el tema porque a mí alguien me dijo como que sí. No, te lo prometo que no, todavía no. Quizás esa es la energía que necesito para que se venga la bebé, lo que Dios quiera. Chiquis es una mujer que se reinventa, que no le tiene miedo a los retos. Anoche fue un lleno total. De hecho, ese es un sold out, ese libro que está dando muchísimo de qué hablar. Felicidades para ella. Y bueno, aquí mi gente de Nueva York pues se activaron pese a la lluvia y todo el mundo estaba allí presente con Chiquis apoyándola en ese libro. Besitos y ojalá que haga la paz con su abuela.